qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias. No todo es matemáticas y no todo es simple lógica. También se trata de un poco de belleza y poesía. Con estas palabras de María Montessori, científica y la primera mujer italiana graduada como doctor en medicina, les decimos muy buenos días. Les saludamos desde la radio universitaria online en una nueva entrega del programa de Humanos y otros bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central. Es un placer compartir este espacio a esta hora de divulgación con ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos internautas, un programa más de Humanos y otros bichos, un espacio preparado para ustedes, así que disfruten el programa. Hoy les acompañaremos Jimena Pérez, Franklin Vaca, Sandra Enríquez. Alfonso Molina. Elizabeth Minda. y por supuesto todos los amigos del CIS, de 10 a 11 horas. Y no olviden el reprise los días martes de 15 a 16 horas. Bienvenidos, queridos internautas. Espero que les guste el programa del día de hoy, que vamos a hablar de un tema súper interesante que es la divulgación científica. Bienvenidos a un programa más de Humanos y otros bichos. Hoy, 21 de septiembre, cuando empieza el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, les traemos temas interesantes para compartir. Buenos días, internautas, bienvenidos, disfruten nuestro programa. Comenzamos con los titulares. En el segmento Café y Tertulia conversaremos con el magíster en Administración de Empresas, Roberto Vallejo, director ejecutivo de la Fundación Quinto Pilar. Esta semana discutiremos sobre la divulgación científica. En el segmento Ciencia desde la mitad del mundo, Franklin Vaca nos hablará sobre Misael Acosta Solís. Y por supuesto no podía faltar la bicho pregunta. Hoy les tenemos el siguiente dilema. Todos atentos, Dani, escúchalo bien. Un anciano moribundo les dijo a sus herederos: heredará toda mi fortuna aquel que reúna un número de monedas de $1 igual a la mitad del número de días de vida que me quedan. Repetimos. Un anciano moribundo les dijo a sus herederos: heredará toda mi fortuna aquel que reúna un número de monedas de $1 igual a la mitad del número de días de vida que me quedan. ¿Qué podrías hacer para heredar esta fortuna? Esperamos sus respuestas. No se olviden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el hashtag BichosCIS. BichosCIS con Z a la final. Comuníquese con nosotros también a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 09 85 35 02 21. 09 85 35 02 21. Estaremos gustosos de leerles. Y saludos, muchos saludos a todas y todos quienes nos escuchan dentro y fuera de la Universidad Central. A Pepe Aguirre, nuestros sinceros de pronta recuperación. Dale, Pepe. A Verónica Espinosa y Yasmina Rivillaga, mucha energía positiva en este inicio de clases. A Paulo Guerra, que tengas un feliz cumpleaños junto a tu pequeña hijita. A Maritza, Gustavo, Lisbeth, Jimena, Vanessa, Diego, Luchito y Paola, que siempre nos escuchan desde las oficinas del CIS. Gracias a todos por acompañarnos cada viernes. Un saludo también a Jess, que nos escucha desde las hermosas Islas Galápagos, y pues también a Josué y Dayan, tesistas del CIS.
En el segmento Café y Tertulia tenemos como invitado a Roberto Vallejo, quien es de nacionalidad ecuatoriana. Es ingeniero de alimentos de la Universidad Tecnológica Equinoccial y magíster en Administración de Empresas con mención en Gerencia de la Calidad y Productividad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha participado como expositor en varios talleres y seminarios enfocados a la divulgación científica, emprendimiento e innovación. Y ha recibido varios reconocimientos como el primer lugar en el concurso City Microemprendedor del año 2016-2017 y un reconocimiento del programa Ecuador Innova. Sus intereses son la fotografía, diseño y democratización de la ciencia y la tecnología. Actualmente es cofundador y director ejecutivo de la Fundación Quinto Pilar, que es una sociedad de divulgación de ciencia y tecnología. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Hola Roberto, qué chévere que estés el día de hoy aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué chévere conversar contigo también. Bueno, habíamos leído todo sobre tu CV y algo que me pareció súper particular es que tú empezaste estudiando ingeniería en alimentos. ¿Por qué te inclinaste por esa rama de la ciencia? Es algo muy interesante, verás, porque principalmente nuestro interés por la ciencia nació desde el colegio. Inicialmente un grupo de 3 o 4 personas que éramos compañeros y estudiantes del Colegio San Gabriel conversábamos sobre diferentes dudas que teníamos sobre cómo funcionaba el universo y cómo funcionaba la naturaleza. Entre estos estaba Daniel Romero, Carlos Rodríguez, unos buenos amigos que todavía nos vemos de vez en cuando, ¿no? Pero ellos están en este momento estudiando ya sus PhDs. Ellos se inclinaron más por la carrera de investigación científica directamente y yo, bueno, por la parte de divulgación científica. Pero después cogiste o seguiste con una maestría en administración de empresas. ¿Cómo relacionas estas dos partes de tu formación? Esto es muy extraño, verás, porque hasta cierto punto, principalmente a mí me interesaban los alimentos y también en algún momento soñé como dirigir mi propia organización. Wow. Entonces, mantuve mi pasión por la divulgación científica, me encantan todavía los alimentos y todavía sigo emprendiendo, por ejemplo, elaborando vino, elaborando cerveza artesanal. Wow. Y otras cosas, y también, sobre todo, innovando y emprendiendo en la divulgación científica. Por ejemplo, si es que recuerdas, tal vez hace unos 8 o 7 años, la gente no hablaba sobre divulgación científica en el país. Entonces prácticamente nosotros comenzamos a organizar cafés de divulgación científica en el Café Libro y en otros lugares. Y parte de esto también era poder sostenernos económicamente y no caer en el camino. Parte de esto fue mi trabajo como director de Quinto Pilar. Cuéntanos un poquito sobre Quinto Pilar, que es lo que más nos llama la atención, y también cuándo y cómo entraste a esto de la divulgación científica, pues como mencionas, aquí en el Ecuador es un poco nuevo, aunque en realidad alrededor del mundo ya tiene su historia, que después la contaremos. Sí, precisamente. Realmente yo comencé como finalizando mi carrera de la maestría en Administración de Empresas. Y en este momento, tanto Daniel como Carlos estaban ya orientándose a estudiar sus carreras en el exterior. Y principalmente ellos eran quienes dirigían este grupo que todavía sigue siendo Quinto Pilar. Entonces, en ese momento me hice a cargo de la dirección de Quinto Pilar y comencé a organizar diferentes actividades para mantener a Quinto Pilar no solo como un hobby, no solamente como un grupo de amigos que les gustaba hablar de ciencia, sino también como un emprendimiento. A la final, lo que ustedes están haciendo es una actividad algo altruista, ¿no es cierto? Porque buscan difundir la ciencia para que conozca la mayoría de la población sin ninguna búsqueda de un rédito económico, ¿no es cierto? Sí, principalmente, o sea, yo pienso que es totalmente altruista porque nosotros no tenemos la financiación de una organización, nadie nos aporta dinero, sino que nosotros mismos tenemos que organizar nuestras propias actividades y en algunos casos productos para sostenernos económicamente. Bueno, pero cuéntanos un poco qué tipo de actividades para que los que nos escuchan tal vez también se animen a participar de ellas. Claro, por supuesto. Bueno, en nuestra página web, que también pueden encontrarle como www.quintopilar.com, pueden encontrar diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos talleres de ciencia para niños que por lo general organizamos en las vacaciones, en cada verano. También organizamos un evento que se llama Veladas Astronómicas, que en este momento ya lo estamos... en Yachay, ¿no? De hecho, lo hacíamos en Yachay hace unos 2 años. Este año lo estamos haciendo en Hacienda Naxiche y también en Tambo Cóndor, que es una hostería que queda por la reserva de la Antisana. Ah, qué genial. Entonces la idea de esta actividad, por ejemplo, es llevar a las personas al campo, lejos de la ciudad, donde pueden observar las estrellas sin la limitación de la contaminación lumínica. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que cuando vemos a las estrellas dentro de la ciudad, no podemos ver demasiadas estrellas, pero cuando nos vamos lejos de la ciudad podemos ver increíbles cosas. E incluso si es que te vas a un lugar que queda lo suficientemente alejado de la ciudad y es lo suficientemente oscuro, puedes ver también la Vía Láctea. ¿Qué es lo que
ustedes como Quinto Pilar esperan generar en la población? ¿Qué es lo que quieren que nazca, que surja de la población al transmitir la divulgación científica, al acercar la ciencia a la gente? Lo que buscamos por una parte es maravillar a las personas con el conocimiento científico. Muchas veces existe este mito de que a la gente no le interesa la ciencia, que a la gente le interesa el fútbol, le interesa las películas, no sé, diferentes cosas cotidianas, pero realmente la gente tiene interés en la ciencia cuando la muestras desde otra perspectiva. Normalmente te preguntas por qué a la gente no le interesa la ciencia, y es porque de cierta forma ha sido tal vez destinada únicamente a un grupo de científicos que pueden entender ciertos términos, que entienden cómo funciona este método, esta herramienta para descubrir cómo funcionan las cosas. Pero finalmente, cuando tienes actividades dirigidas al público en la que le muestras a la gente de una forma amigable y también divertida y entretenida, entonces a la gente es como que se enciende esa pequeña luz que llevan en el interior. Buscamos despertar la curiosidad, fomentar el pensamiento crítico y también el interés en la ciencia. Qué interesante lo que mencionas, fomentar el pensamiento crítico. Decías que hacen actividades tanto para niños como para adultos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia en la respuesta que ves en los niños y en los adultos, claro, que tienen un bagaje y una historia más larga, ¿no? Verás, ¿sabes qué? Es interesante porque de hecho la respuesta que tenemos tanto de niños y adultos es similar. Ambos se maravillan, ambos les encanta, por ejemplo, esto es una experiencia bastante chévere con todos niños y adultos, y es la primera vez que ellos ven, por ejemplo, a Saturno, y ven a Saturno con sus anillos, entonces a través del telescopio, y esto es increíble porque realmente la gente se emociona, algunas personas también lloran un poco, ¿no? ¿En serio? Wow. Eso debe ser el pago, ¿no es cierto?, que ustedes están buscando. Por supuesto, principalmente esa es la mayor gratificación que tenemos de realizar nuestras actividades. Además, bueno, me gustaría contarles que tenemos cada semana un programa en vivo a través de Facebook que se llama Serendipia Streaming. Este programa directamente no es un programa de divulgación científica, pero busca llevar a la discusión ciertos temas cotidianos. Por ejemplo, la anterior semana conversamos sobre el graffiti, por Por el tema del metro. Exacto, entonces es bastante chévere porque si bien es cierto, nosotros tenemos una perspectiva como divulgadores de ciencia, pero otras personas también tienen su perspectiva como artistas, por ejemplo, como sociólogos. Por lo general invitamos a una persona que tiene cierta experticia, puede analizarlo desde otra perspectiva un tema en particular, y en esta ocasión invitamos a un sociólogo y realmente conocimos cuál era la historia del graffiti, cómo funciona como una expresión no artística, sino una expresión simplemente también de protesta, pero simplemente como una expresión que la gente utiliza para hacerse escuchar. Cultural, a la final. Exacto, ¿no? Una expresión cultural. Y esto de pintar los vagones del metro se ha repetido en otras ciudades, ¿no? Sí, no es el único caso, porque nos estamos alarmando mucho, todo, pero ha ocurrido en otros metros, ¿no? De hecho, podríamos decir que es algo... Casi una tradición. Casi que una tradición de ciertas subculturas, poner su marca en ciertos lugares públicos, ¿no? Y de cierta forma también es una especie como de como un reclamo público, ¿no? Digamos, por ejemplo, estamos hablando de que la propiedad pública nos pertenece a todos, y ellos... En teoría, ¿no? Ajá, en teoría, exacto, justamente es de en teoría, ¿no es cierto? Pero estas personas reclaman el espacio público como suyos al poner su marca, mientras nosotros circulamos por esos espacios, mientras otras personas, no sé, hacen uso de diferentes formas del espacio público, ellos ponen su marca. Obviamente, nosotros lo vemos como un atentado a la propiedad pública y también a la propiedad privada, pero no significa que por el hecho de ser tal vez algo, ¿cómo se puede decir?, incorrecto o ilegal, deja de ser una expresión cultural. Puede ser, pero creo que hay maneras de hacerlo, ¿no? Pues al menos de las personas que se dedican a esto de los grafitis como cultura, se les ha dado bastantes espacios en toda la ciudad, especialmente en los edificios públicos. Al menos en el sur, el otro día me maravillé que llegando a la plataforma gubernamental sur, hay un grafiti en toda la pared entera que son unas mariposas que son realmente, esas sí las considero hermosas y arte, pero también que atenten y hagan esta magnitud, al menos a mí no me parece que sea cultural en ningún motivo. Bueno, las expresiones artísticas y culturales son subjetivas, ¿no? Del gusto. Precisamente. Y de hecho lo que buscamos con este Serendipia Streaming y lo que nos hemos dado cuenta en este lugar es justamente eso, compartir nuestra opinión y compartir la perspectiva de diferentes personas para que el público saque sus conclusiones. Y no únicamente que tengan, por ejemplo, la perspectiva tanto como del municipio en este caso, del estado, o de tu compañero que está al lado tuyo, de tu familia, sino también que escuches la perspectiva de personas que tienen cierta experticia en el tema. Bueno, Roberto, felicitarte por tu trabajo de divulgación científica. Me ha gustado mucho el trabajo con niños que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Sin duda, cuando somos niños es cuando está más despierto nuestro interés, nuestra curiosidad, y sin duda de su trabajo van a salir muchos investigadores a futuro. Eso es lo que buscamos. Sin duda lo van a lograr. Y una otra pregunta, Roberto.
¿Cómo está la divulgación científica en el Ecuador? ¿Cómo la ven ustedes? La verdad es que soy bastante optimista en el caso de la divulgación científica en el país. Durante los últimos años, me parece durante los últimos 2 o 3 años, han surgido muchas iniciativas de divulgación científica y de hecho desde el año pasado ya nos estamos organizando entre divulgadores. Nosotros ya conformamos un primer grupo de divulgadores científicos que es una comunidad, es una especie de red que se llama CUNA. Entonces, de hecho, la próxima semana vamos a tener una primera reunión con personas que se les convocó a través de redes sociales y respondieron al llamado para organizarnos, apoyarnos, compartir nuestras experiencias y obviamente también nuestras fortalezas. Roberto, bueno, entiendo que ustedes trabajan voluntariamente en esto de la divulgación científica, pero supongo que también utilizarían diferentes medios de divulgación que ya existen, como por ejemplo los museos. ¿Ustedes se apoyan en esos lugares? Sí, creo que precisamente la idea de realizar divulgación científica es utilizar los espacios que existen, utilizar también los medios que los colectivos o las instituciones ya utilizan. Entonces, por esa es la razón que buscamos vincularnos a otras organizaciones. Por ejemplo, esto de los talleres para niños lo hemos organizado con Yachay, lo hemos organizado con el Museo Interactivo de Ciencia, también con Yaku. Entonces, realmente estos son espacios que sí, o sea, son muy ricos y están especializados en hacer divulgación científica. Entonces, es perfecto hacerlo con ellos. Tú has participado en algunos talleres y conferencias que igual me llamaron la atención cuando leí tu CV, por ejemplo, el taller de monólogos científicos, sí, o el taller de periodismo científico, o el de herramientas para difundir el conocimiento científico. ¿Cómo te ayudó esto? Pues obviamente en lo que haces ahora en la parte de Quinto Pilar. Y por ejemplo, las personas que también de alguna manera trabajamos con lo que es divulgación científica, ¿cómo podemos acceder a este tipo de talleres? Claro, verás, principalmente, bueno, ustedes conocen, según mi currículo, que no me especialicé en divulgación científica, tampoco en comunicación. Entonces, de cierta forma tuve que buscar estos cursos, en algunos casos tuve que organizar yo mismo estos talleres en cooperación con otras instituciones para poder adquirir esas habilidades. Por ejemplo, en el caso de este taller de monólogos científicos, me parece divertidísimo. Es increíble y de hecho pensamos organizar un taller muy pronto, verás. Ajá. Por ejemplo, lo organizamos con el IRD, que auspició este evento, también con Media Lab, que ellos se sumaron también a organizar este evento en la Semana de la Ciencia. Entonces pudimos traer a un grupo de monologuistas científicos que se llaman Poppers. Ellos hacen divulgación a través de la risa en Argentina. Entonces nos dieron un pequeño taller de un fin de semana completo y realmente aprendimos de elementos, por ejemplo, de actuación, de comunicación, de cuáles son los elementos para poder llegar al público a través de la risa. Wow, y obviamente divulgando ciencia, ¿no? Entonces es interesante porque ellos también son científicos, son arqueólogos, uno es biólogo y realmente tienen un perfil increíble y su fuerte está en la actuación y en también desarrollar el monólogo científico como herramienta para divulgar ciencia. ¿Y este taller dónde lo realizaste? Esto lo hicimos en CIESPAL, en Media Lab, que es una fundación que realiza diferentes actividades también de accesibilización de la tecnología sobre todo, y bueno, ellos prácticamente organizamos en conjunto. Vaya, la verdad es muy chévere todo lo que nos has dicho, pues uno no estaba ni enterado. Y como decíamos, el ser científico no es solamente leer, escribir, hacer publicaciones, pues la ciencia no sirve de absolutamente nada si no la transmites. Y realmente es complicado el hacerles llegar a una persona, como me decían, un buen científico y un buen investigador es aquel que es capaz de explicar hasta la teoría de las cuerdas a un niño y que lo entienda. A su abuela. Ajá, realmente. Porque ese es un ejercicio. Está bien, lo seguiremos practicando. ¿Cuál es el cambio, como tú decías, en estos 2 o 3 años que has visto surgir nuevas iniciativas de divulgación? ¿Cuál es el cambio que has visto en la sociedad? Realmente es increíble porque, como bien lo dijimos, en algún momento existen diferentes medios para transmitir la ciencia. Entonces, por ejemplo, nosotros también hemos intentado diversificarnos de esa forma. Por ejemplo, utilizar las redes sociales, hacerlo también a través de un público de niños, de un público de adultos, de familias, ir a los espacios donde está la gente, incluso también en los bares. Tenemos una iniciativa que se llama Cerveciencia, en la que hacemos conversatorios sobre ciencia. ¿Cuándo? De hecho, el siguiente es interesante, ¿no? Un espacio informal para conversar de ciencia. Sí, es más, yo me acuerdo, lo conocí a Roberto entre cervezas, digamos, en uno de estos cervecienses, y es súper interesante porque en ese momento no te das cuenta cómo puedes aprender de cosas científicas en un ambiente totalmente diferente e informal. Como decía un profesor, ahí es donde surgen las verdaderas ideas, en el bar. Porque claro, uno discute de aspectos un poco más, aspectos científicos, pero de una manera mucho más relajada, ¿no? Y puedes llegar a conclusiones que
que en el principio no podría. Hay muchos divulgadores científicos icónicos, ¿no? Carl Sagan, Claro. Félix Rodríguez de la Fuente en España, Jacques Cousteau. ¿Tú crees que ha hecho falta una figura así en nuestro país? O sea, por ejemplo, Rodríguez de la Fuente en los años 70 y 80 en España, Carl Sagan en los 80, alguien que mirando en retrospectiva nos podría haber servido de ícono de la divulgación en el Ecuador. ¿Sabes que pienso que sí es necesario un ícono de la divulgación científica en el Ecuador? ¿Y por qué no tener no solo un ícono, sino varios íconos de la divulgación científica? Por ejemplo, ahorita de los grupos que conozco y que se están posicionando bastante, dependiendo del medio en el que están utilizando para divulgar ciencia, es, por ejemplo, Picturatus, por el tema de el muralismo científico. Ellos hacen muralismo sobre especies de animales endémicas y realmente es increíble, lo han hecho en algunas partes del país y también dan cursos y talleres para las personas que están interesados en esto. Por ejemplo, la Biela Científica también es una iniciativa similar a Cerveciencia, que lo maneja Sabino Armenice, que también está dentro de la comunidad de divulgadores, que también me parece increíble, lo hacen de una forma muy diferente, se vinculan con algunas universidades y prácticamente hay un montón de público que asiste a estas iniciativas. Entonces pienso que está teniendo estos íconos, muchos de ellos tal vez no son ecuatorianos, pero no es necesario. Si nos damos cuenta, por ejemplo, nosotros cuando éramos niños nos inspirábamos por el mundo de Big Man. En alguna época también existió este programa de mitos y verdades dirigido por Rodolfo Azar, que era un programa increíble, pero lamentablemente después de varias temporadas tuvieron que cancelar el programa, pero he conversado con él. De hecho, él nos dio un taller de periodismo científico en el Museo Interactivo de Ciencia y fue increíble, pero creo que en este mundo que es demasiado globalizado, tanto la parte privada como la parte pública tiene que invertir más para poder hacer que estas imágenes o estos iconos sobresalgan. ¿Consideras que en los espacios de televisión, de radio, de acceso público, los canales nacionales, estarían dispuestos a brindar un espacio, y no te hablo del canal estatal, ¿no? Porque eso es un caso aparte, pero estarían dispuestos a brindar un espacio en sus pantallas para un programa de divulgación científica? Porque sé que hay algunas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, de algunos ministerios de educación, etcétera, pero un programa de divulgación dirigido a un público adulto donde se acerquen problemas del universo y poder explicarlos y acercarlos a la gente. Sabes que en algún Serendipia Streaming lo discutimos, ese tema de los programas nacionales con contenido. Hay un problema en el caso de la televisión, la radio es mucho más abierta. Por ejemplo, nosotros también tenemos un espacio en la radio de la Casa de la Cultura, que es todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, se llama Radio Divulga Ciencia, y obviamente cualquier persona que tenga una iniciativa puede ir allá a pedir un espacio y analizando cuáles son el contenido, el objetivo del programa, entonces se le otorgan fácilmente. He escuchado también algunos programas en radio de divulgación científica o que invitan científicos para que conversen de cierto tema que me parece muy bueno, pero el tema de la televisión es complicada. ¿Y por qué? Porque primeramente para hacer un buen programa tienes que invertir bastante. Y un programa que únicamente se transmite a nivel nacional prácticamente no va a tener el impacto esperado económicamente para los que producen el programa. Entonces es por eso, de cierta forma, según mi criterio, que no tenemos televisión de tan alta calidad en el país. Pienso que esto podría mejorar si es que estas iniciativas se ponen como objetivo venderse también a otros países de Latinoamérica, y de esa forma puede invertirse la cantidad suficiente de dinero para poder producir un buen programa. O sea que diríamos, lamentablemente, al día de hoy en Ecuador la ciencia no vende para poder tener un espacio en la televisión. En televisión, pienso que es complicado, pero el internet afortunadamente facilita eso. Es una herramienta. ¿Nos podrías, por favor, recordar la página web, el Facebook, el horario nuevamente del programa que tienen en la radio? Claro, rápidamente les cuento que en nuestras redes sociales estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia, en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestra página es quintopilar.com. Tenemos la radio de la Casa de la Cultura, que estamos todos los jueves de 5 a 6 p.m. en la 940 AM. También Serendipia Streaming estamos los miércoles en la Casa Tomada de 6 de la tarde a 7 de la noche, y lo transmitimos de nuestra página el viernes porque es un programa grabado. Y finalmente la velada astronómica va a ser el 20 y 21 de octubre, en el que vamos a poder observar la lluvia de estrellas, las Oriónidas. Estamos ahorita con las inscripciones abiertas. Chévere. ¿Cómo puede inscribirse la gente? A través de nuestras redes sociales, principalmente Facebook, porque a través de ese lugar publicitamos el evento y también recibimos inscripciones. Qué genial, wow. Esta conversación podría seguir de largo, Roberto. Me encantaría. Pero bueno, esperamos que nos puedas acompañar en otra oportunidad. Para cerrar, quisiera que nos cuentes alguna anécdota que hayas tenido en tus actividades de divulgación.
Uy, hay muchas anécdotas. Positiva o negativa, ¿no? Que se pueda contar en radio. Que sea radial. Algo que es interesante, por ejemplo, este programa Serendipia Streaming, como les comentaba, no fue un programa enfocado para la divulgación científica, pero sin embargo ha captado la atención de muchas personas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tiene bastante interacción, hay muchos comentarios de gente interesada en el tema y nos agradecen sobre todo porque se divierten y aprenden, va por las dos partes. Entonces les gusta mucho, pensamos que este programa va a tener mucho futuro en el futuro, ¿no? va a tener mucho potencial en el futuro, pero también buscamos auspicios para poder sostener este programa, porque hemos invertido también en equipos, en algunas cosas, por lo tanto tenemos un auspicio de una marca de chocolate ecuatoriana, pero buscamos tener de mejor forma auspicios para sostenernos. Claro, hay veces que el amor por la ciencia ya no es suficiente, ¿no es cierto? Se necesitan así es, definitivamente. Te agradecemos, Roberto, por haber compartido este espacio con nosotros. Como decía, esperamos tenerte nuevamente. En nuestras redes sociales podemos publicar los contactos de Quinto Pilar para que nuestros oyentes también puedan explorar las opciones que les da tu página web y el Facebook. Por supuesto, muchas gracias. Ha sido un gusto, Roberto. Igualmente, el gusto ha sido mío.
Ustedes se deleitaron con el tema Bela Infancia del grupo brasileño Tribalistas. Esta canción pertenece al álbum Tribalistas, lanzado en 2002 por el grupo brasileño, formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown. El álbum debutó en la primera posición de los discos más vendidos en Brasil. Y damos bienvenida a la discusión de la semana. Este programa hablaremos acerca de la divulgación científica. Pues como sabemos y siempre hablamos de ello, la ciencia nos rodea. La ciencia también es cultura. Y pues definimos a la cultura como el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, desarrollos artísticos, científicos e industriales de grupo o sociedad. Por tanto, la ciencia está en nuestra vida cotidiana, nos rodea. Pero ¿entendemos la ciencia? ¿Nos la saben explicar? Pues hay quienes se dedican solo a esto, a la divulgación de la ciencia. La labor divulgativa es interdisciplinar. La realizan científicos, docentes, divulgadores, comunicadores, instituciones, museos, planetarios, pues todos podemos comunicar ciencia. Y tiene de hecho una muy buena historia. Como mencionábamos, en Ecuador quizá no sea muy conocida, tendrá unos 8 o 9 años, pero realmente la divulgación científica se remonta al siglo XVII, al inicio de la Revolución Científica. Ahí tenemos a grandes científicos que podemos mencionar como Galileo, Descartes, Newton, pues fue el inicio de la ciencia moderna. Galileo, por ejemplo, fue un fabuloso astrónomo italiano que le dio sentido y uso científico del telescopio. También escribió un libro sobre manchas solares y pues le escribió una carta a un amigo explicándole sobre esto, pero en lenguaje vulgar, para que pudiese entenderlo tanto su amigo como a las personas que le contaran. Eso ya empezó a nacer como divulgación científica. Fue un gran paso, pues en esta época toda la ciencia se escribía en latín y por lo tanto llegaba a muy pocas personas. El resto de la gente realmente no sabía nada y no entendía latín, no podía acceder a ello. De igual, en 1610 ya hubo la primera revista monográfica de la historia, pero también fue en latín. Ha habido muchos escritos sobre observaciones astronómicas. Tienen conclusiones maravillosas para la época, pues en 1610, Sidereus Nuncius ya estudió las lunas de Júpiter, observó las montañas de la Luna y descubrió que en la Vía Láctea había miles de estrellas, más de las observadas a simple vista. De igual manera, escribió diálogos sobre los dos sistemas del mundo. Varios personajes debatían el sistema de la Tierra que está en el centro y pues que los otros decían que la Tierra orbita al Sol y muchas cosas en ese tiempo no era seguro, simplemente eran teorías y empezaban a divulgarlas, pero en esta época no era nada fácil, pues no todos tenían acceso ni al latín ni a las revistas y de hecho el común de las personas no tenían idea ni siquiera de qué era ciencia o de la forma del planeta o de qué era el sol, y ellos se encargaron de tratar de transmitirlo en palabras castizas, en palabras para todos. Pero sin embargo la más importante de la historia hasta ahora ha sido el siglo XIX. Pues con la época de la Ilustración, este fue un siglo propicio para obras de divulgación científica, que hasta ahora son clásicos de la ciencia, como Pierre-Simon de Laplace, o también la historia química de una vela, de Michael Faraday. Hay muchos libros también, por supuesto. En el siglo XX ya conocimos a Einstein, Marie Curie, que le dieron una visión totalmente diferente a la ciencia y que apostaban por la divulgación. Lo hacían en palabras para que todos puedan entenderlo. Y solamente después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió el gran cambio en la ciencia, el Big Science, donde gracias a la energía nuclear y al estudio del espacio, la sociedad empezó a conocer realmente qué es el trabajo científico y aparecieron los grandes divulgadores. Primero, por supuesto, por interés de los grandes países del mundo, que tenían que explicar qué beneficios había en la energía nuclear y en el espacio.
pues los ciudadanos eran los que debían pagar estos impuestos y ellos también pagaban la ciencia y no entendían por qué. Y había gente que decía, ¿en qué van mis impuestos? No existe eso. Y esa fue como empezó la divulgación para explicar en qué eran ocupados sus impuestos. Igual hay muchos libros escritos por grandes científicos como Werner Heisenberg, Murray Gell-Mann, Steven Weinberg, Stephen Jay, Stephen Hawking, por supuesto. Son grandes autores de libros que lo escriben de una manera para el popular de la gente. Es muy complicado esto, pues de hecho ellos explican teorías físicas, la teoría de las cuerdas, explican manchas solares, explican sobre nebulosas, sobre universo, de una manera que todos lo puedan entender, desde niños, ancianos, desde gente que no ha tenido educación. Y eso es realmente difícil y es lo que todos los que se dedican a la ciencia deberíamos tratar de hacer en algún momento. Así que esperemos que la divulgación científica llegue a nuestros medios masivos de comunicación, pues como hablábamos con nuestro invitado, aquí al menos en el Ecuador es un poco complicado, todavía no se ha visto eso, pero no hay que perder las esperanzas y más bien tratar de hacer lo que hace esta radio, divulgar ciencia. ¿La ciencia realmente interesa a la gente? Es una pregunta que debemos responder. La cantidad de información científica que en la actualidad es accesible a las audiencias amplias y diversas, ha aumentado obviamente, como decíamos, gracias a que investigadores, universidades y revistas tienden a compartir abiertamente su trabajo a través de redes sociales, blogs, páginas web, además de su popularización mediante medios de comunicación masivos. El uso de estos medios de información ha acercado el conocimiento científico al ciudadano que no trabaja en ciencia, haciéndola o intentando hacerla más abierta e inclusiva. Pero ¿cuál es el porcentaje de la población no científica que se interesa por las noticias de ciencia? Los psicólogos aseguran que más allá de la vasta cantidad de datos a los que somos expuestos, lo que hace la diferencia entre quien tiene curiosidad por un tema y se interesa por buscar la información y quien la recibe sin interesarse en ella, es la capacidad de reflexión que tienen, es decir, el aprender a pensar, algo que lamentablemente nuestro sistema educativo no enseña. Cuando se busca una respuesta sobre algo desconocido, se activan dos áreas cerebrales, una relacionada con la motivación y la recompensa y la otra implicada en la memoria. Es decir, que cuando algo nos interesa, no solamente lo entendemos, sino que además lo recordamos mejor. Entonces hay una clara diferencia entre la divulgación científica que llega sin buscarla y la divulgación científica que es accesible después de una búsqueda. Hay un claro interés en el segundo caso. En el mundo acelerado en el que nos desarrollamos es indispensable conocer para opinar y participar en los debates públicos de temas que son cercanos a la sociedad. Por ejemplo, organismos modificados genéticamente, clonación, eutanasia, entre otros, son temas científicos que interesan a la población no científica, obviamente por sus aspectos éticos. Lamentablemente, no todo el mundo tiene los argumentos científicos para discutir al respecto. Ahora que la información es accesible y abundante, lo que preocupa es la calidad de la misma. Los temas como los que mencionamos anteriormente, clonación, eutanasia, organismos modificados genéticamente, podrían ser abordados en noticieros u otros tipos de programas de amplia audiencia de manera trivial o banal. Peor aún, en los medios de comunicación masiva abundan espacios de pseudociencia que deforman la opinión e interés del público. En otros países, estos espacios de pseudociencia han sido negados en televisión y en radio. El impacto que tienen los programas de televisión en las sociedades pueden llegar a ser tremendamente profundos, tanto que llegan a marcar generaciones. En la mayoría de los casos, este efecto lamentablemente no es positivo. Sin embargo, hay ciertos programas, los de divulgación científica, que dejan enseñanzas y maneras de ver la vida que no se pierden nunca. Bueno, y gracias a la ciencia, o si se prefiere a la ciencia y a la tecnología, ha conseguido el ser humano sus niveles actuales de calidad de vida. Entonces ahí viene ya la importancia de la divulgación científica, ¿no? El efecto que la ciencia y la tecnología ha tenido y tiene en la mejora de nuestras condiciones de vida es evidente en todo tipo de ámbitos. Como consecuencia de ello, hoy vivimos mucho mejor que hace 100 años. Tenemos mejores viviendas, con un ambiente mucho más saludable y con electrodomésticos que nos hacen la vida más fácil. Tenemos mejores ropas y gracias a ello no pasamos tanto frío en invierno.
Conocemos mejor, de tal forma que de existir riesgo de morir por motivos relacionados con la alimentación, es más fácil morir por comer demasiado que por todo lo contrario. Los medios de transporte han mejorado enormemente en los últimos 100 años, hasta el punto que podemos llegar a casi cualquier lugar del mundo en unas pocas horas. Tenemos a nuestro alcance más bienes culturales que nunca y como consecuencia de todo ello, nuestra esperanza de vida es ahora más larga y además de vivir más tiempo, también vivimos mejor. Algo diferente es el precio que quizás se está pagando, ¿no? Porque para poder tener toda esta vida basada en la ciencia y tecnología, quizás estemos sacrificando un poco del ambiente, de los recursos primarios, en los cuales la América Latina, todos los países de América Latina somos los proveedores para los países del hemisferio norte. Pero yo creo que toda la civilización, debido a la divulgación científica y a todas las mejoras que ha tenido la ciencia y la tecnología, pues está alcanzando un mejor nivel de vida y está sintiendo que las futuras generaciones podrían tener otro mejor nivel a medida que la ciencia y la tecnología avance y se difunda a toda la civilización. Bueno, y sin duda que la divulgación científica tiene grandes problemas, no solo en el mundo, sino en el Ecuador. Y los científicos ya han expresado que sienten la necesidad de divulgar la ciencia a la mayor cantidad de personas, pero ven que llegan a muy poca gente. Sin duda, los artículos científicos son principalmente información realizada por científicos y para científicos en su mayoría. Albert Einstein señaló alguna vez que para divulgar la teoría de la relatividad era necesario simplificarla todo lo posible, pero no más de lo posible. A veces se cae en la tentación de compensar esas insalvables barreras a la simplificación con un torrente de información complementaria que va a confundir el panorama más de lo que aclara en el lector. Hay muchos problemas para divulgar, los altos costos para publicar reducen sin duda el número de lectores. El 90% de los artículos científicos no son de acceso libre y para tenerlos hay que pagar por lo menos $35 por cada uno. Si analizamos que en algunas investigaciones se requieren más de 500 artículos, estaríamos hablando de costos elevadísimos que incrementan mucho el valor de los proyectos. Los altos costos para publicar han conducido a una desigualdad en cuanto a posibilidades de publicación y discriminación, ya que discriminan a investigadores de países en desarrollo, a investigadores que trabajan en campos que no atraen el apoyo financiero y a jóvenes investigadores que no tienen recursos. La investigación termina entonces convirtiéndose en un negocio, en el cual las editoriales acumulan ganancias. Los científicos son esclavos de las grandes editoriales. Se trabaja gratis para ellas, solo por sobrevivir en el ecosistema científico. Esto es un negocio redondo, con ingresos anuales superiores a $25,000 millones y un margen de beneficio cercano al 40%, muy superior al de Apple, Google o Amazon. Este es un verdadero oligopolio, concebido por Robert Maxwell, un británico de origen checoslovaco, fundador de la editorial Pergamon Press en 1951, hoy parte del Elsevier. Esta ha facturado más de $2.600 millones en el 2016, de los que casi 1.000 millones son beneficios. Es un negocio redondo. Es un negocio redondo. Sin embargo, han surgido movimientos que están promoviendo la divulgación científica de libre acceso, en donde el autor paga un costo moderado por publicar y los lectores no. Sin embargo, aquí surgen otros problemas, revistas depredadoras. Se han llamado así porque su objetivo no es promover, preservar y difundir el conocimiento. Al contrario, su objetivo es explotar el pago por el autor, un modelo de acceso abierto en beneficio propio, es decir, el fraude. No está en que cobren los autores, sino en que no realizan una evaluación científica, publican todo, lo bueno, lo menos bueno, lo malo, ya que su única finalidad es recaudar dinero. También han surgido páginas web piratas como Shihab, que es un primer sitio web pirata que proporciona acceso público a decenas de millones de trabajos de investigación, que están bajo suscripción en plataformas comerciales. Esto ha ayudado mucho, al menos yo lo he utilizado, no sé Todo ustedes. el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Si no fuera por eso, no tendríamos acceso a algunos artículos científicos importantes. Esta página está liderada por una científica rusa, ¿no? Ujú. Que Sí. ha sido varias veces condenada por la justicia norteamericana, ha tenido que cambiar el dominio de su página innumerables Varias veces, veces. pero no se rinde. Una vez cada Y medio. los científicos, al menos de la parte sur del planeta, se lo agradecemos mucho. Imagínate, está siendo atacada por estas grandes multinacionales con poder Ujú, inmenso, ujú. especialmente está el cielo. Obvio, es que si es así, se les va a caer el negocio, ¿no? Y obviamente ellos no lo van No lo van a permitir. permitir. De hecho, ella recibe apoyo también de los científicos, pues es de donde consigue también los
los artículos de estos que has Así, pagado. hacer crowdfunding. O sea, y te pones a pensar en ser científico o divulgador, ¿qué sentido tiene? Pues tienes que pagar por la investigación. Para hacer la investigación no es nada económico hacer una investigación, como todos sabemos. A veces va desde los 10,000, 20,000, 40,000 dólares, y eso aquí en otros países alcanzan los millones. Después tienes que pagar para publicar y después tienes que pagar hasta para leer